Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y como siempre digo, el cartel que anuncia el programa hoy ha puesto Cronistas de Canarias. Los cronistas de Canarias que en esta casa tienen su lugar, su sitio, su puesto de hace muchísimos años y que nosotros, bueno, pues nos encanta hablar de cuando presentan su libro, de lo que están haciendo los cronistas. Y bueno, para hablar de los cronistas de Canarias, de esa junta de cronistas de Canarias, tenemos dos invitados esta noche. A mi izquierda, Jesús Ruiz Mesa. Yo le decía que no le iba a decir el segundo apellido, pero bueno, lo voy a decir por deferencia, por ser la primera vez que está en esta casa, que es colaborador cultural, gráfico. Su fotografía, bueno, pues a lo largo de los años ha sido un cronista gráfico. También de texto, pero bueno, sus fotografías están en muchos libros, en muchas historias y ha conseguido captar la realidad, sobre todo de esta isla de Gran Canaria que él quiere y bueno, pues para él es esencial. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, en su vida laboral pues estuvo pues en el aire mucho tiempo viajando en la aviación y bueno, pues yo creo que eso también le ayudó a tener otra perspectiva, la perspectiva del pájaro, ¿no? Del ave, de verlo desde arriba. A mi derecha, bueno, pues tenemos al presidente de los cronistas, de la Junta de Cronistas, José Antonio Luján, a nosotros Pepe Luján. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bien, vamos a hablar un poco de estos cronistas. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar con Jesús, porque además Jesús tiene una historia gráfica, hemos podido ver esos trabajos y ese recorrido por lugares que a lo mejor más de un espectador, más de un telespectador no ha visto, o ha pasado y no se ha fijado. Él ha logrado captar la realidad de esta isla a través de muchísimas fotografías, como él decía, de carrete, cuando era carrete, costaba más y estaba limitado a la época digital, que bueno, uno tira 3.000 fotos y después se queda con 100 y lo que no le gustó se borra y aquí no ha pasado nada. Pepe, hablamos de los cronistas de Canarias. Próximamente se va a publicar el número 14 del año 2018, siempre de un año atrás. ¿Cómo están los cronistas de Canarias? Bueno, sé que están en perfecto funcionamiento y además se han incorporado algunos municipios que ni siquiera tenían cronistas. Cuéntanos algo. Sí, en efecto, es decir, ya lo decías en la propia presentación, de que hace bastantes años que estamos pasando por estos estudios y dirigiéndonos a los televidentes de esta cadena tan popular y tan cercana. Y agradecemos, por tanto, una vez más esta invitación a divulgar nuestra tarea. Una tarea que aparentemente puede resultar como de una manera monótona, sin embargo, como todas las cosas, como todas las instituciones y la sociedad misma, pues va evolucionando. Y ahora mismo estamos pues en un punto de inflexión positivo, porque nos estamos renovando en lo que es la propia presentación del libro. Y el número 13 pues recogía ya fotografías en el interior a color y el número 14 también la va a tener.
combinando lo que pueda ser las históricas, donde cuando no había color y la crónica pues se hacía relativa a algunos años, no sé, principios o mitad del siglo pasado, que el color no estaba desarrollado, y entonces ya estamos combinando una cosa y otra, es decir, adaptándonos a los tiempos en lo que es la propia edición del libro, ¿no? En este sentido, pues está colaborando con nosotros en la edición y en la maquetación la editorial Mercurio. Hemos querido profesionalizarla con el fin de darle pues, una calidad propia al objeto que es el libro, que es la revista Crónicas de Canarias, ¿no? Y que tenemos a gala el haber presentado 13 ejemplares, y próximamente publicaremos el 14, que estamos por supuesto bastante ilusionados en recoger el anuario, los acontecimientos por una parte, o las investigaciones que han realizado los 24 cronistas que colaboran ahí. Han fallecido el año pasado pues 2 cronistas, uno es el cronista de Aruca, que murió a los 80 años, y estaba vinculado a lo que era la propia Junta. Y después también falleció Francisco Trajano, que fue cronista de Agüimes, aunque no estaba integrado en la propia organización nuestra, porque él decía que a su edad pues no estaba ya para estar viajando de islas, etcétera, ¿no? Lo que decía hace un momento de que la institución evoluciona, y este año se ha producido, en el año 98, 2018, se ha producido pues una renovación incluso de tipo en la imagen. Hasta ahora hemos tenido un logo, y un día pues el pintor Pepe Damaso nos sorprende de una manera muy generosa y de una manera totalmente altruista y por su propia iniciativa con el diseño de un logo, de un nuevo logo. Eso implica pues 2 cosas. Uno, la propia evolución, de que después de 12 años utilizando pues una imagen corporativa, pues hemos sometido a lo largo del 2018 a un proceso de selección del logo para hacerlo partícipe, para que no fuera una imposición exclusiva del pintor, del famoso pintor. Se hizo una presentación en el mes de enero en Telde, una primera presentación, luego lo llevamos a una asamblea en el municipio de Arafo. Allí se decidió entre los 15 bocetos que hizo el pintor, con los que entonces elegimos uno, y en estos días pues estamos en la propia diagramación para adaptarlo a los diversos usos que va a tener ese logo, tanto en lo que pueda ser papel membretado, lo que puede ser el botón de solapa, etcétera, ¿no? Y creo que avanzamos igual que todas las cuestiones, ya lo decíamos antes cuando hablaba de Jesús, es decir, de lo que es pasar de la cámara digital a lo que es la cámara de carrete, es decir, lo que era, o la cámara de carrete a la cámara digital, es decir, todo va evolucionando. Esto no es una crisis en sí, sino es justamente un salto adelante, claro, en cuanto a lo que pueda ser el propio diseño, la propia imagen, etcétera, ¿no? Pues justamente estamos como muy ilusionados con esto, independientemente, con ese tema concreto de tipo institucional, independientemente de otros contenidos y otras actividades que desarrollamos en colaboración con esos acuerdos de colaboración con diversas instituciones que después podremos abordar. Vale. Jesús, lo tenemos por primera vez en el programa. Jesús ha andado mucho por este mundo, bueno, además sobre todo de viajes, un poco, también sobre todo volando. Ha hecho algunos, sí, volando. Sí. Eres un cronista, decíamos un cronista gráfico. ¿Cuántos años llevas tú con la fotografía? ¿Cuántos años llevas plasmando esa realidad Gran Canaria? Yo llevo, desde que me inicié en la fotografía, mi padre era gran aficionado, yo creo que desde los 12 o 13 años, bajo el punto de vista de aficionado, me gustaba la fotografía, era en blanco y negro. Luego me inicié cuando intenté captar la cantidad de la diversidad de paisajes tanto geográficos como de paisajes humanos. Y por último me planteé un reto, cuando me retiré de volar, de dar una continuidad a todo el aprendizaje que tenía, tanto bajo el punto de vista personal, de por donde quiera,
y de colaboración con todas las eventos, la diversidad de eventos que encontré aquí en Las Palmas, en Gran Canaria. Y comencé no a desandar, a retomar el camino que yo había dejado, no por la lejanía en cuanto que había vivido en Madrid, sino en cuanto a identificarme más con el paisaje urbano, paisaje y paisanaje de nuestra isla y de nuestras ciudades. Y francamente, empecé a descubrir yo se lo decía muchas veces a Pepe Luján, empecé a descubrir lo que a mí, en mi infancia, en mi adolescencia, en el tiempo que estuve aquí, en Telde y en Las Palmas, era la cotidianidad, pero ahora aprendiendo de lo que veía en toda su diversidad. Eso lo llevé después a un aprendizaje y a una revisión digamos, cultural, asistiendo a presentaciones de libros, conferencias, de exposiciones, y dando a conocer después, con la autorización de donde provenía la fuente, la exposición, la conferencia, la presentación del libro. ¿Y siempre, Jesús, de forma desinteresada? Es una forma desinteresada, porque yo, afortunadamente... para comer tiene. Para comer tengo. Pero por otra parte también, ese aprendizaje es una manera de expresar mi agradecimiento a una isla, a unas ciudades, Telde, Gran Canaria y el resto de todas las ciudades y pueblos que vienen, la fortuna de haber vivido en ellas. O sea que, y contigo siempre han contado, ¿no? Porque además, bueno, desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País a los cronistas de Canarias, Sí, cuando me fui a vivir a Telde en el año 2006-2007, le planteé a mi mujer, bueno, yo ahora venía de Madrid, incluso plantearme una actividad. Me quise incluso empezar estudios universitarios. Empecé por asistir a los cursos que se programaban en la Casa Museo León y Castillo, cuyo director en aquella época era el que ya es director, don Antonio María González Padrón, que hoy es cronista oficial de Telde. Hacían cursos, exposiciones, y empecé a asistir. Entonces yo le decía, esto yo he recopilado porque hacía una grabación de la ponencia. Y yo me he quedado con ella, digo, bueno, yo me quedo a casa, la transcribo, la meto en el disco duro, la meto en archivos, pero me quedo con ella, leo, ¿y qué? ¿Qué colecciono con eso? Digo, bueno, voy a pedir autorización para ver si me la dejan divulgar. Entonces, al ponente, previo... esto se lo mandaba, dice, sí, se puede publicar, además, está muy bien redactado y tal. Y luego empecé a divulgarlo en el periódico digital en Telde, que ha alcanzado un nivel bastante importante, Telde Actualidad. A partir de ahí, quizás de la mano de Antonio González, pues empecé a conocer la red de casas museos del Cabildo y de una institución tan importante como es la Junta de Cronistas de Canarias, en el cual Antonio González, como cronista de Telde, pues me indicó las actividades y descubrí otro mundo. Descubrí en la posibilidad que tenía no solo de la crónica presente, de la dinámica cultural en esa semana, sino dar un repaso a lo que los cronistas me servían de cada municipio, en la diversidad cultural que comprende desde la historia de las fiestas populares tradicionales hasta historias de personajes, de figuras señeras que han representado para la cultura de ese municipio y de Gran Canaria un avance y un progreso cultural. Ahí con la ayuda de Pepe Luján, mientras que presidente, y con todos, me he preocupado porque, francamente, en estos 10 años que llevo aquí, yo nunca me llegué a ir de aquí, pero sí, de estos 10 años he descubierto un mundo fantástico de cultura que hay que repasar, no revisar y divulgar. Y todavía estamos a tiempo. Claro, es un reto además muy bonito, porque es un aprendizaje constante de respeto, primero, porque claro, está lleno de todo lo que decía antes. Estamos
circulamos, pisamos huellas donde nuestros antepasados estuvieron. Y eso yo miro atrás y digo, Dios mío, si hoy con todos los adelantos, la tecnología que tenemos, ¿cómo no vamos a facilitar esa divulgación? Y yo no estoy en ánimo de descubrir nada. Es una visión personal y sensación, sentimiento personal de que esto se tiene que saber. Sí, a mí, por ejemplo, decir, a raíz de lo que está planteando Jesús, que ha quedado en evidencia su entusiasmo, ¿no? Una cuestión para definirlo, una palabra para definirlo, dos cosas. Una, la curiosidad, que es la característica del filósofo. Un filósofo se sustenta en la necesidad de conocer y de curiosear el entorno, etcétera. Entonces, esa actitud es la que tiene Jesús por una parte, pero hay una palabra que lo podría sintetizar, que es la tenacidad. Es dentro de su voluntarismo, porque realmente el trabajo, la tarea que él desarrolla es totalmente voluntaria, surge de él. Él ve en el periódico pues una actividad, pues subraya lo que tiene, a dónde tiene que ir esa tarde, nadie le lo manda, nadie lo dirige, sino él, desde esa vocación que acaba de plantear, lo ves puntualmente, tanto en la Real Sociedad Económica, en una reunión de la Junta de Cronistas, en una exposición de un pintor, y todo ello pues va quedando el testimonio que desde la propia Junta valoramos, es decir, como el cronista gráfico, por así decirlo, y de hecho así lo hemos considerado, dado que en el número 10 de Crónicas de Canarias, pues le hemos dedicado pues una amplia biografía para que en unas páginas, con el fin de que su tarea pues no quede en el olvido, ¿no? De la misma manera que hacemos con los propios memorialistas, y reconocimiento de ello pues lo tiene también a partir de la iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que le ha hecho pues la entrega de un referente simbólico de esta institución, que ahora va a cumplir 250 años, dentro de 3 años aproximadamente, y entonces Jesús está en esa línea del hombre de la cultura, el hombre del testimonio, el hombre de la memoria, en el soporte gráfico, que yo he visto últimamente y hoy desde hace años, cómo a la gente le gusta las fotografías. Por ejemplo, cuando se hace una exposición de fotografías antiguas, etcétera, pues la gente, más que a un libro, más que tal, va a las fotografías, porque es donde se queda el reflejo de la época, el corte de pelo, las patillas, viendo fotografías de la transición, es la historia, y entonces no tenemos que desdeñarla en absoluto dentro de lo que es la tarea intelectual de las personas que se dedican o nos dedicamos a la difusión, a la investigación. Vamos a hacer un alto porque sí, perdón, te dejamos la entrada. Es un segundo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un alto porque además si no me tiran de las orejas y ahora le damos el paso a Jesús. Estamos en este especial dedicado a cronistas de Canarias y estamos hablando con Jesús Ruiz y con Pepe Luján. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable,
tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a los cronistas de Canarias. Estamos hablando con Jesús Ruiz y con Pepe Luján. Jesús nos pedía, antes de hacer la pausa, quería hacer un... Sí, puntualizar simplemente que en la figura de mi padre y de mi madre, que vinieron aquí en el 54 de Madrid y se instalaron, se integraron con una rapidez y una facilidad tanto en la ciudad de Telde como en la buena gente que encontraron, que se portaron maravillosamente. Y siempre nuestros padres, yo soy el mayor, nos dieron un ejemplo de esa respuesta y esa entrega de haber sido recibido con los brazos abiertos. Y nosotros hemos visto por parte de mis padres, sobre todo mi padre que era técnico, su colaboración altruista en un montón de instituciones que nunca pretendió más que lo que él podía dar altruistamente, en colaboraciones como emisoras de radio, como instituciones deportivas y religiosas. Y en Telde dejó una buena labor y en Las Palmas. Y ese ejemplo nos lo ha quedado. Yo no pretendía hacer una continuación de ello, simplemente hacer esta puntualización porque esos ejemplos quedan y siempre digo que en las familias es el núcleo fundamental para que los jóvenes, los niños y jóvenes tengan ese principio de colaboración, de participación ciudadana, desde el ámbito familiar. Además, siempre tú has sido un gran canario de pro, ¿no? Sí, me considero porque tu nacimiento no fue sí. en Telde, pero no. Tú has sido gran canario de pro siempre. Y incluso se sorprenden algunos porque con este acento, yo desde pequeño siempre oíamos a mi padre hablar en madrileño, en peninsular, pero que es más, con la diversificación de que esta forma de hablar, siempre he pretendido que se llegue a dar a entender más profundamente el carácter canario. He estado mucho tiempo viviendo en Madrid y entre mis compañeros siempre dice, no corresponde tu forma de hablar con el sentimiento que expresas hablando de Gran Canaria. Digo, sí, pero lo llevo dentro. Claro, que te quiten lo bailado. Que me quite lo bailado. Pepe, bueno, hablabas de todas estas novedades, estas innovaciones que está haciendo la Junta de Cronistas de Canarias con las nuevas tecnologías, porque claro, aquí no se trata de crisis, sino de renovarse, de estar siempre, bueno, como una institución vibrante y que vive el día a día, ¿no? Ciertamente, tenemos todavía pues el hándicap de que todos los municipios no tienen cronistas. De los 88 municipios de las islas, hay cronistas en 33. Este año, 18 también, dentro de lo que pueda ser esa evolución, hemos visto con agrado el nombramiento por parte de la
Corporación Municipal de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, del nuevo cronista, que es don Carmelo Pérez Rodríguez, ¿no? También en el municipio de Yaiza, pues hay un nuevo cronista que se integrarán también en nuestra propia junta, y en el municipio de Hermigua. Es decir, que poco a poco vamos logrando, pero no nosotros, porque no depende el nombramiento de nosotros, sino de las propias corporaciones. Es una institución municipal honorífica, y claro, muchas veces pues los propios ayuntamientos, a pesar de que manifiestan el deseo de que la figura quede cubierta, pero no logran dar el paso definitivo, ¿no? Existiendo pues perfiles y en los propios ámbitos pues que puedan... Imagino que la propia Junta de Cronistas conoce, ¿no?, en esos municipios. Sí, claro, nosotros hemos estado presentes en el municipio de La Orotava, y lo que hemos hecho con el fin de suplir lo que pueda ser el rescate de la memoria es el nombramiento de la figura del memorialista, que son personas de alta cualificación, con una trayectoria... Pero lo nombra la Junta. Exactamente, como es competencia nuestra, pues entonces a determinadas personas que han desarrollado pues una tarea de investigación y de difusión del pasado, pues nosotros los nombramos memorialistas y así quedan como reconocidos. Es casi una señal que ponemos, o una pica que ponemos con el fin de sensibilizar a los propios ayuntamientos, ¿no? Pero muchas veces las corporaciones, con la actividad diaria y los problemas que tienen que resolver en el vecindario, pues no consideran el nombramiento como una cuestión como inmediata, etcétera, ¿no? Independientemente pues de diversas opiniones con respecto a las personas que pueden ocupar el cargo. Y ya comento que es una figura que depende de lo que pueda ser. ¿Cuál es el problema que pone Pepe? Porque el cronista no cobra, el cronista es por afición. ¿Qué problemática tiene el ayuntamiento para nombrar un cronista? Bueno, muchas veces lo que nosotros hemos detectado es que pueden existir incluso... pueden incluso existir 3 o 4 candidatos, pero ¿quién es el que lo propone? Es decir, pero también hay 3 o 4 partidos en lo que pueda ser un ayuntamiento, y muchas veces están pues en colaboración unos con otros, ¿no?, en pactos, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿quién nombra a la persona? ¿Quién lo propone? Es decir, quien proponga a esa persona, pues realmente se está poniendo como una medalla, una conquista, por así decirlo, ¿no? Y parece que eso a lo mejor después no es apoyado, el hecho de si un partido pues hace una propuesta determinada, pues el otro se pone pues un poco reticente con respecto a lo que pueda ser esa iniciativa, ¿no? Eso hace que en el tiempo vaya claro, no... Por ejemplo, en el municipio, la Villa de La Orotava, que tiene tanta historia acumulada, tanta riqueza, tanta identidad en muchos aspectos de tipo histórico, cultural, social, evolutivo, etcétera, pues hay 4 candidatos, 4 personas con un perfil que pueden perfectamente cumplir y desarrollar esa tarea, pero el ayuntamiento no se decide por ninguno. ¿Y la figura del memorialista que está en La Orotava coincide con uno de los 4? Puede ser, efectivamente, y cuando estuvimos nosotros en lo que es el acto solemne, precioso, una figura muy destacada en lo que ha sido la difusión histórica de la propia villa y del ámbito del norte de Tenerife, además un hombre con una formación muy plural, es conocedor del alemán, por ejemplo, ¿no? Y es decir, que es un humanista, y en aquel momento pues el propio alcalde pues hizo casi la mención, casi el compromiso de decir, pues mira, parece que se está como perfilando de una manera indubitable la persona que puede ser el cronista, ¿no? Pero ahí se quedó. En definitiva, nosotros exactamente, ni quitamos ni ponemos rey, como se suele decir. Lo que solemos hacer es enviar, cuando hay cambios en las corporaciones, mandamos los estatutos con una carta
instándole a los ayuntamientos que cubran lo que pueda ser ese tema. 55 que quedan, no se ven pasos hacia adelante. Ya. Pues en principio no, es decir, porque realmente la evidencia es que no, y por otra parte es que eso se cuece. Es un poco triste, ¿no, Pepe? Porque para estos temas que son de la historia de esas ciudades, ese pueblo, claro, y nosotros, no sé si incluso lo hemos planteado en alguna ocasión, pero yo cuando intervengo así en público en algún aspecto y tengo la ocasión, la cultura como tal, en todas las vertientes, es un elemento integrador de una comunidad. Y la historia también. Una prueba de ello lo tenemos concretamente y es en el barrio de Triana, en Las Palmas. Nosotros tenemos un acuerdo, la Junta de Cronistas, un acuerdo de colaboración con la Asociación de Vecinos Terrero Guiniguada, y a partir de ahí colaboramos en la edición de una revista que es La Alameda, de la cual sacamos 1.500 ejemplares, y vemos cómo los vecinos de este barrio, de esta zona de Triana, quieren tener la revista porque ahí se refleja aspectos de su historia, de biografías como de Andrés el Ratón, por ejemplo, biografías de las calles, es decir, la calle como un elemento vivo, como puede ser la calle General Bravo, es decir, como hubo hasta un error que considerándose que era como un general franquista y no lo era, es un general del siglo XIX, muy trabajador por todo lo que pueda ser la evolución de Gran Canaria, y un hombre y una personalidad muy significativa. La calle Villavicencio, después poemas relativos a lo que pueda ser ámbito del barrio, como la Plaza de San Bernardo, con un poema precioso, un soneto magnífico de Josefina de la Torre. Entonces, a los vecinos ese tipo de referencias les agrada, les gusta y sirve como de cohesión social, de diálogo entre ellos. Y la cultura en general, ¿no? Es decir, ya sea en el ámbito de Triana, ya sea en el ámbito de Yaiza, o en Teror, o en Artenara, o en cualquier lugar, todo cuando se hace una actividad cultural en toda su amplitud, de tipo etnográfico, de presentación de un libro, de tipo deportivo, que también es una vertiente cultural, y todo eso se lleva pues a lo que es el alineamiento, la posibilidad de acumularlo en la memoria, pues todo ello crea pues una cohesión entre lo que pueda ser y un diálogo. Es decir, yo nunca he hablado tanto con la gente que te encuentras por la calle, cuando a raíz de la publicación de algún libro, de algún tipo de investigación, porque la gente empieza a dialogar con el libro, con el contenido, con los personajes que están allí, aunque hayan desaparecido, surge ese diálogo. Y entonces te encuentran por la calle, te preguntan y hablan, etcétera, y entonces ves tú esa construcción del pensamiento. Porque en el pensamiento, tenemos que ponerlo sobre la mesa, existen dos tipos de pensamiento: el pensamiento simbólico, que es el pensamiento cultural, el imaginario, por así decirlo, y después el pensamiento práctico, al que la gente le gusta pues comerse una papa arrugada, sentirla bajar por el gaznate, por así decirlo, y ese es el disfrute. No, por supuesto, tenemos que negarlo, pero el pensamiento simbólico lo que hace es potenciar y consolidar los aspectos espirituales, que es una vertiente, y sociales, ¿no? Son vertientes que configuran la personalidad de nosotros como miembros vivos y racionales en este mundo. Jesús, bueno, hablamos de esa fotografía, hablamos de ese recorrido tuyo a través de los años y a través, claro, es historia, es una crónica gráfica, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo lo que has hecho en tu vida fotográfica? ¿Con qué te quedas? ¿O te quedas con todo? Yo, como bien ha dicho Pepe Luján ahora mismo, la variedad y la diversidad de mundos culturales que vienen reflejadas en las crónicas y luego llevadas a la práctica al ciudadano, como turista accidental, como visitante o digamos, participación de testimonio en el siglo XXI,
me quedo con la mirada hacia un tiempo pasado, pero la mirada retrospectiva, pero para buscar siempre y reivindicar el respeto que por la imagen, llevada después al texto, y más bien a la crónica y luego al testimonio personal, que yo muchas veces me cuesta trabajo, pero sí despliego la imagen, incluso en color, la transformo en color sepia y en blanco y negro, porque me acerca un poco más allá de lo que la imagen en color me precisa, me predispone. Y es lo que siempre digo, la mirada retrospectiva a un tiempo que en la persona de nuestros antepasados tenemos la obligación de respetar. Y que lo que tenemos, la ciudad por la que andamos, como él dice, las calles por donde pisamos, esa biografía de la calle, del rincón del núcleo urbano, lo que hoy se intenta incluir en los patrimonios artísticos y culturales de las ciudades, declarar los bienes de interés cultural, declarar los patrimonios, con eso me quedo. Con esa vivencia de un tiempo que lo miro con cariño, que fueron nuestros antepasados partícipes de ese desarrollo y que debemos conservar. Por mucha tecnología y avance tecnológico, por supuesto, que tenemos. Y es un testimonio que debemos salvaguardar, porque si no, el presente se nos hace futuro ya, y nuestras generaciones futuras tenemos que dejarles ese legado. De todas formas, yo creo que esto es una labor, es una opinión muy subjetiva en cuanto a que lo disfruto. Y eso es lo que intento. Llevarla al papel, llevarla y decirle, mira, esto es lo que hay. Yo esta mañana fui al puerto y descubro, a nuestro puerto de la Luz, Pepe ya te lo he dicho, y descubro cada día algo nuevo. Algo nuevo. Me voy por la avenida y cuando llego, incluso a veces no hay cruceros, porque lo llevo para hacer un reportaje y digo, no importa. Me siento y estoy en paz. Me voy a Tejeda o me voy a Telde, que tiene un gran patrimonio, o al sur, y afortunadamente yo lo disfruto y quiero transmitir que todavía hay muchos mundos por descubrir y relatar. Y Crónicas de Canarias están en ello. Yo los he leído y me he culturizado. La palabra es me he culturizado, porque yo no tengo principios académicos, pero tengo bastante estudios sobre geografía e historia, pero me han servido de guía. Y otra cosa que quiero, con vuestro permiso, es esto, tengo tiempo y tengo a una copartícipe que afortunadamente es mi mujer. Que yo le quito tiempo a ella me lo cede de su tiempo y me puedo dedicar por entero de lleno a grandes recorridos, a paseos. Muchas veces no me llevo ni la máquina fotográfica, simplemente observo. Triana es un balcón, es un mirador del humano. Me encanta. Con eso lo dejas todo dicho. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de Cronistas de Canarias, esta Junta de Cronistas de Canarias. Estamos hablando con Jesús Pérez, que está aportando ese lado gráfico y además esos pensamientos y muy unidos a los cronistas de Canarias, y también, como no, lo que estamos escuchando de Pedro. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a los cronistas de Canarias. Estamos hablando con Jesús Pérez, que es un colaborador cultural, gráfico, y estamos hablando con José Antonio Luján, Pepe Luján, que es el secretario de la Junta de Cronistas de Canarias. Estamos hablando un poco también de esta revista, La Alameda. Es una revista, esto tiene mérito, hay que decirlo. Esto es una revista que se publica 3 veces al año, que lo hace una asociación de vecinos. Esta asociación de vecinos, que es el Terrero, ¿verdad? Porque yo aquí leo poco ya, el Terrero de Guiniguada, barrio de Triana. Hombre, a mí me alegra, por otro lado, por ser un trianero, por haber nacido y criado y vivido en el barrio de Triana, pues me alegra por esa parte de trianero. Pero digo que tiene mérito hacer una revista los vecinos, pero aparte estamos hablando de una revista con calidad, ya lo vemos, editorial. Pepe, La Alameda, yo no sé si hay alguna foto tuya, Jesús, por aquí. No, hasta ahí no ha llegado. No, pero sí estoy pensando que mandaré alguna foto con un escrito, con una reflexión que haga sobre la imagen. En números anteriores, sí, cuando hacíamos el recorrido. Cuando hicimos el recorrido de las librerías. De las librerías, efectivamente, sí, que fue muy interesantísimo. El año pasado. Sí. O sea que ya había fotos. Efectivamente, sí. Hay fotos, exactamente. Fotos de Pepe. ¿Cómo se hace una revista de esta, Pepe? Para empezar, lo que hubo que hacer... ¿Y cómo surge? Sí, había una anterior que se llamaba La Pepa, pero salía un número al año, se publicaba un número al año, coincidiendo con las fiestas patronales de San Francisco de Asís. Y prácticamente era un programa de fiestas, de la misma manera que puede existir en cualquier municipio, o las fiestas patronales, tanto de Agaete, de Artenara, de Tejeda, que sale pues, programas bastante significativos, ¿no? Entonces, en un momento determinado se optó por no publicar esa revista, La Pepa, y darle un giro a lo que podía ser la difusión de la historia, de los diversos aspectos del barrio, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre, y entonces surgió el nombre La Alameda. Pero la Alameda tiene pues varias vertientes significativas. Uno,
para empezar, una muy concreta que hace referencia a la Alameda de Colón, que está justamente en un lugar muy emblemático, muy de concentración de personas, juegos de niños, está en la memoria de muchas horas gente. pasé de mi infancia y mi juventud allí. Sí. Y la Alameda en este sentido, es decir, ya hace referencia a ese lugar, pero también la Alameda es una palabra universal que es el espacio público. Y en este caso concreto, el propio término pues hace referencia a que intentamos que el barrio vaya buscando o encontrando su identidad a través de la revista, como un elemento más, como una cadena. Y eso creo que lo estamos consiguiendo de una manera progresiva, porque en 4 años pues hemos editado, en 3 años hemos editado 8 números. El entusiasmo pues está en lo siguiente, en que la revista, la escribimos en ella y queremos, para buscar esa identidad, las personas que viven o trabajan en el barrio, que estén vinculados al barrio de una manera histórica, hayan nacido, es decir, que estén vinculados. Y luego el tema de la financiación se logra a través de pequeñas aportaciones por parte de los comerciantes. El hecho de que después nosotros la corrijamos, que estemos en lo que pueda ser el proceso de maquetación, pues eso abarata los costes y nos los hace asequibles, y es lo que hace que hayamos publicado pues 8 números en 3 momentos muy significativos del barrio. Uno, como puede ser las Navidades, lo que significa la Navidad en Triana, pero las Navidades. Otro es en las fiestas fundacionales, en junio, y otro por las fiestas de San Francisco, ¿no? Y hay un ritmo determinado, no súper agobiante, y contamos con las personas, porque es un barrio que tiene muchas potencialidades. Pero desde mi punto de vista, y si hablamos del barrio, existen 3 trianas. Hay una triana histórica, que es la que podemos tener en la mente las personas que hemos leído la historia, etcétera, que es el salto que se dio en la primera expansión de la ciudad, de Vegueta a lo que era a un valle o una explanada totalmente vacía, que fue la primera planificación. Ese es la triana histórica, que es prácticamente más simbólica. Luego está la triana de los residentes. ¿Dónde vive la mayor parte de los residentes? Si vemos la planimetría del barrio, en la franja de la avenida Rafael Cabrera y en 1 de Mayo. Que sería la frontera. Efectivamente. Las calles transversales, sí, hay casas, etcétera, pero muchas son oficinas, los segundos y terceros pisos son oficinas, la planta baja son comercios. Y en esa distancia que hay entre Rafael Cabrera y 1 de Mayo, con algunas casas intercaladas, etcétera, en el ámbito del barrio, la identidad, es decir, el coser, por así decirlo, y cohesionar esa comunidad, no se ven ellos físicamente, incluso por la propia estructura urbana, ¿no? De tal manera que he llegado a plantear que puede tener más identidad un barrio como La Isleta, como San José, como Guanarteme, porque se identifican, la gente se conocen, viven, van a la tienda de aceite y vinagre, van a la farmacia, allí hay puntos de sociabilidad, hay las fiestas, en La Isleta, por ejemplo, el carnaval, la fiesta de la Naval, la fiesta del Carmen y la propia playa, es decir, los isleteros, a la hora de vivir la playa, viven justamente en la parte de la puntilla, donde están las barcas, etcétera. No se van a lo que pueda ser las grandes playas y la parte más allá. Allí donde los niños en verano juegan, las señoras, las madres, y ahí están los pescadores hablando, etcétera, ¿no? Y luego está la Triana de los usuarios. Todos los días pasan por Triana del orden de 12 o 15.000 personas. ¿Pero a dónde van? Van a la calle de Triana. Es decir, no van al barrio de Triana, no tienen conciencia de barrio, sino van a la calle de Triana, que tienen muchas curiosidades, que realmente significa pues el paseo, el llevar a los niños, hay gente que toca sus instrumentos, etcétera, ¿no? Pero prácticamente después se marchan. ¿A dónde se van? Pues a las Remudas, o se van a Miller Bajo, se van a otros lugares de donde han venido, pero no hay conciencia de barrio.
Y en ese sentido nosotros, y a través de la revista, y en esta lo encontramos, y siempre lo tratamos de reivindicar y vamos a, a crear un movimiento o una plataforma reivindicativa, es la necesidad de crear un centro cívico en el ámbito de Triana. Que no existe. Que no existe. Sin embargo, en la isleta, la isleta, por ejemplo, y en todos los barrios existen 2 o 3, o bien asociaciones de vecinos con su centro cívico. Por ejemplo, la isleta tiene el centro cívico de Pepe Dámaso, y eso significa hay un punto de reunión. Claro. Y nosotros pretendemos que lo que pueda ser lo que era la antigua cafetería La Madrileña, que está en el centro de Triana y que es un espacio, un edificio municipal, se convierta en hemos visto también que, por ejemplo, lo que es el banco de Triana, donde están sentadas las personas mayores que vienen de otros barrios de la ciudad a vivir y a sociabilizarse y a encontrarse, porque salen de la soledad de sus casas o de la individualidad de sus casas, van a Triana, pero se sientan en el banco. Pero la persona que está sentada en el banco, uno a un lado y otro al otro, 5 personas sentadas allí, en los extremos no se habla. Claro. Cuando llega a la mitad de la mañana, y por ser personas mayores, con problemas incluso, no problemas, es decir, es la situación normal de tener la necesidad de hacer una micción, pues ¿a dónde van a hacerla? Pues van a un bar. Entonces el mismo señor del bar puede decirle, oiga, Juanito, otra vez por aquí, a ver cuándo se toma un café. Eso realmente es casi patético, en el sentido de que pone en evidencia a esa persona. Hay una determinada soledad en el barrio, en el banco de Triana. Nosotros, hay un artículo ahí como saluda, como editorial de la propia revista, que es Triana trina por un centro cívico. Y en eso estamos, ¿no? Intentando que se convierta en una especie de cohesión, y todo ese tipo de proyectos, tanto de los artículos y del contenido de la revista, es, atendiendo a la pregunta que nos hacías, etcétera, es lo que nos da ilusión para seguir adelante, haciéndola de una manera progresiva y tenaz también. Se nos ha acabado el programa, como siempre nos pasa, se nos queda corto. Bueno, hablando de esta revista, hablando de los cronistas, hablando de ese trabajo de Jesús Ruiz, que fuera del programa le había cambiado el apellido. Y menos mal que me lo avisó, porque de repente le digo Pérez en vez de Ruiz, y entonces me va a dar un cocotazo Jesús, cocotazo no físico, sino me lo va a advertir. Digo que podríamos estar hablando muchísimo, tanto con Jesús Ruiz como con Pepe Luján, un poco de todo eso que se ha vivido, esa historia, esa Gran Canaria, esa ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de todo eso que a veces, por tenerlo tan cerca, no lo valoramos, y realmente tenemos aquí, como decía Jesús, bueno, pues él llegó aquí en el año 54 y vamos, gran canario de nacimiento. Ya le quitamos los 7 años de Madrid, y él ha sido un gran canario de pro, y ahí está. Es decir, te engancha esta isla, te engancha todo lo que hay, toda esa historia, bueno, que gracias a los cronistas de Canarias, y hablo de esta isla y hablo de las islas, bueno, pues tenemos esa historia ahí siempre que nos va informando, y ese caminar fotográfico de Jesús, pues bueno, también ahí está. Yo estuve viendo fuera de plató, estuve viendo ese trabajo que él me estuvo enseñando, y de verdad hay que quitarse el sombrero. Todo eso hace que, bueno, pues que sigamos nosotros después de 25 años intentando, bueno, pues llevar esta historia, como en este caso los cronistas de Canarias, con Pepe Luján y con Jesús Ruiz, pues aquí, a la ventana televisiva. Otras televisiones se dedican a hacer otro tipo de televisión y se gastan miles de millones de euros, incluso las institucionales, las que pagamos todos, y nosotros que, bueno, tenemos que automantenernos, pues intentamos hacer una televisión formativa, informativa y, ¿por qué no?, de entretenimiento, y eso es lo que nos hace que sigamos 25 años después. Pepe Luján, secretario de la Junta de Cronistas de Canarias, gracias por estar aquí. Sabes que esta es tu casa, la de los cronistas, y la tuya en particular, y bueno, para mí todo, y para nosotros todo un placer tenerte por aquí. Sí. Igual que para nosotros el tener esta ventana anual, por así decirlo, pero que vemos también que el tiempo pasa de una manera veloz, para traer aquí pues justamente el entusiasmo, no personal exclusivamente, sino de las 25 o 30 personas
que constituimos esta junta, esta asociación, y que está esparcida por todas las islas, ¿no? Es decir, eso es importante. Que realmente llegamos a los lugares donde no llegan las instituciones. Por ejemplo, la satisfacción, José Luis, de presentar este año, el 13 de septiembre, la víspera de la fiesta del Cristo, en Acusa, que es un lugar de los más abruptos y alejados de Gran Canaria, un libro sobre su historia, claro, una historia que arranca desde el siglo V de nuestra era, que son 1500 años en el que el poblado de Acusa ha estado poblado de una manera continuada, y eso, claro, realmente es súper emotivo, igual que el lugar de Tara en Telde, donde las sucesivas generaciones se han ido acumulando. Entonces esa tarea, el divulgarla, el decirla, el verbalizarla, para nosotros, a través del programa, a través del enfoque, a través de la amistad con José Luis y a través de la atención que nos prestan los televidentes, es una gran satisfacción. Pues para nosotros un gran placer. Jesús Ruiz, lo mismo. Yo solamente sigamos descubriendo, manteniendo y divulgando la diversidad de cultura que tenemos aquí. Es una misión que yo creo que debemos dejar como legado a nuestras generaciones. Pues que así sea. Gracias, Jesús, gracias, Pepe. Señores, hemos terminado por hoy. Ha sido un programa bastante entretenido, bastante informativo y bastante formativo, que es lo que buscamos en el fondo. Gracias y hasta la semana que viene.